Bueno, vamos a hacer entonces la perspectiva cónica de la semiesfera, pero en vez de ser sólida como esta, o sea maciza, vamos a hacerla hueca. Un espesor tan pequeño que entendemos que en realidad no aparecería ya en el dibujo el espesor, y entonces se pone una línea, una marca de referencia diciendo espesor tanto, ¿vale? Que sería, pues bueno, como suelen ser este tipo de tapones que tenemos aquí. A lo mejor 1/4 del milímetro o menos todavía. Vale. Bueno, tenemos entonces la figura y la vamos a hacer en planta y alzado. Nos vamos a aprovechar de que tenemos aquí pues la plantilla. Entonces ya dibujo la circunferencia. Bueno, pues esta será la circunferencia en planta. Marco ya la posición de los ejes principales, que son los dos ejes ortogonales, horizontal y vertical. Y sabéis que la normativa me exige que marque eje vertical y horizontal con líneas discontinuas, ¿vale? Alternando segmento mayor y menor, o si queréis un punto, pero bueno, en el medio una línea y luego segmentos menores, casi un punto, ¿vale? Tenemos ahí la línea en vertical y ahora dibujamos la línea en horizontal, ¿vale? Desplazamos la regla y tenemos ahora la horizontal. Como veis, debe exceder un poco la figura, ¿vale? Bueno, y una vez que hemos hecho esto, dibujamos también la posición de el alzado. Entonces, aprovechamos también que tenemos aquí la regla ya en el canto del papel para desplazarla y dibujar aquí el alzado, ¿vale? Esta va a ser la posición de la línea de tierra. Voy a marcar aquí abajo, voy a hacer una, casi lo voy a hacer en posición oblicua, que se ve más claro, ¿vale? Entonces voy a hacer en posición oblicua un cuadrado circunscrito a esta figura, ¿vale? Entonces deberá ser tangente, para ello hago otros ejes, cualesquiera, en una posición cualquiera. No voy a hacer que sean las bisectrices, para que se vea claramente que son aleatorios, y los voy a marcar aquí a lápiz, ¿vale? Entonces si hago este eje y hago este otro, con el desplazamiento de la escuadra, en los puntos de corte de la circunferencia hago aquí las tangentes, ¿vale? Entonces ya de esa manera lo inscribo en un cuadrado, ¿vale? Yo recomiendo hacer, aunque pongáis el cuadrado frontal u oblicuo, la figura es la misma porque es una superficie de revolución y no va a variar. El hacerlo en un cuadrado oblicuo tiene la ventaja de que las cajas que hagamos van a ser más inteligibles, ¿no? Harán la pieza más clara, ¿no? Entonces el cuadrado oblicuo yo creo que supone más facilidad en la construcción, ¿vale? Bueno, tenemos ya ese cuadrado circunscrito a la figura y ahora por último hacemos la posición de el plano de cuadro. Voy a aprovechar este vértice para pasar por ahí el plano de cuadro y voy a trazar arriba también la posición, o casi lo voy a hacer en el cuadrado, que es más fácil todavía. Pues tengo aquí la línea del plano de cuadro, ¿vale? Bueno, voy a marcar también la posición de la línea del horizonte para que se vea bien la boca de la semiesfera o hemisferio hueco. Pues lo marco a más altura, a una altura considerable, ¿vale? Respecto a la altura de la figura, que será esta. Bueno, y tengo ya línea de tierra y línea de horizonte. Entonces, para tener ya los datos completos, solo me falta marcar la posición del punto de vista. Ah, vale. Línea de horizonte. Bien, al menos hay alguien que está atendiendo. Bueno, vamos entonces a hacer la ortogonal al cuadro, por ejemplo, aquí, y marcar aquí abajo la posición del punto de vista, ¿vale? De acuerdo. Como esto queda, bueno, hay que ver si entra dentro de un ángulo de 60 grados, aquí arriba ya más difícilmente, pero bueno, va a quedar algo distorsionado, pero bueno, no pasa nada. Los efectos de distorsión en perspectiva, aquí tenemos el ángulo de 60, si colocamos aquí, dejando 30 de cada lado, desde aquí arriba no hay problema, pero como está bastante alto, si coloco en la posición del punto principal el cono, pues sí que va a quedar un poco fuera, ¿vale? Bueno, tenemos ya la figura, entonces rápidamente hacemos las trazas del cuadrado circunscrito, prolongamos estas líneas, ahí tenemos una traza, prolongamos esta otra,
y vamos a calcular también las sombras propias y arrojadas. Primero hacemos el cuenco hueco. Entonces, estos puntos los subiremos, estas tres trazas, y por el punto de vista haremos paralelas a esas líneas, con lo cual hacemos aquí una paralela teniendo ahí ya una fuga y aquí otra paralela teniendo ya ahí la otra fuga. Vale. Entonces sigo esa dirección, a ver si aquí la cojo un poco mejor. Me tropiezo en el trípode. Bueno, voy a hacer así y ya está, no pasa nada. Total, un margen de error ahí de 1 milímetro no va a variar en la perspectiva para nada. Bueno, tenemos ahí la posición de la fuga y ahora lo que hacíamos siempre era subir las dos fugas F2, F1 a la línea del horizonte y las trazas, traza de A, traza de B. Bueno, esta no la voy a coger, bueno, la voy a poner, sí, traza de C, y voy a prolongar esta también, traza de D y traza de E. Voy a prolongar entonces todas las trazas y así lo hago con más precisión, no tengo entonces que hacer las líneas diagonales. Vale. Entonces, si represento esas 3 líneas aquí y otras 3 aquí, pues ya tengo la posición de la figura. Rápidamente, para acabar antes, coloco aquí la regla y desplazo ahora la escuadra, proyectando todos los puntos. Primer punto, punto de fuga, desde este punto hasta aquí. Punto de fuga arriba. Otro punto de fuga aquí. A ver si no se me movió la regla aquí. Vale. Traza aquí. Como vemos, esto me permite ir más rápido al desplazar la regla así. Otra traza aquí. La siguiente aquí. Esta siguiente aquí. Y esta última aquí. Vale. Bueno, ya tengo estas 3 que siguen en esta dirección hacia F1, entonces ya las voy a marcar a lápiz porque al haber luego mucha línea es mejor ir quitando, si no... Bueno, ya tenemos las 3 líneas ahí, representación de estas 3, y ahora hacemos estas otras 3, sale de este punto este y este hacia aquella fuga, ¿vale? Y ya tengo en consecuencia ahí el cuadrado dividido en 4 partes, ¿vale? Bueno, ahí está. Ya decía que salía algo distorsionado, ¿no? Como veis aquí en la esquina se alarga demasiado, pero bueno, no pasa nada. Bueno, le damos la altura ya sabemos que va a ser de un radio de la figura, va a ser igual que esto, ¿no? Entonces esa longitud la podemos coger con el compás y colocarla en las trazas. Entonces cojo la medida del radio de ese círculo, o también si quiero pues la mitad del lado del cuadrado. Entonces lo puedo colocar aquí, por ejemplo, a ver, lo voy a colocar en algún punto más y también aquí. Bueno, por último, si hago ahí las verticales para detectar bien los puntos de intersección donde quedan localizadas las alturas, desplazo, por ejemplo, el cartabón y tengo ya la posición de ese punto. Tengo ahora la posición de este punto aquí arriba y la posición del último. Vale. Bueno, para concluir, pues mando este punto hacia aquella fuga y mando este otro punto hacia esa fuga. Y ahora levanto verticales por estos 3 puntos, teniendo ya el cuadrilátero vertical que queda ahí detrás, ¿vale? Entonces, para hacer las verticales puedo coger esta referencia de la línea de piedra y marcar aquí primera vertical, segunda y tercera. Y aprovechando ya la posición de la regla, voy a colocar aquí esta vertical, esta otra, y esta otra ya la tengo aquí. Bueno, también puedo coger la central
Y para ver aquí las semicircunferencias tangentes, también puedo hacer las de estas líneas meridianas, ¿vale? Bueno, con lo cual ya tengo todo. Entonces ya para terminar, pues alineo este punto de fuga con este de aquí, teniendo ya aquí la posición de esta arista superior y aquí de esta otra. Bueno, pues ahí tengo ya la caja que va a inscribir la semiesfera. Puedo hacer también incluso estos dos ejes, que debe pasar por este punto, por este y por el centro este, que todavía no lo tengo, estará aquí. Entonces marco esa línea y marco también desde este punto hacia esa fuga, obteniendo aquí otro punto. Bueno, pues ya sabemos que la circunferencia tiene que pasar por estos 4 puntos, y una vez que hagamos esa circunferencia del plano superior, ¿no?, pues haremos también estas dos, y por último haremos el contorno envolvente de las 3 elipses, ¿vale? Y eso va a ser lo más difícil, pero bueno, vamos a hacer primero esta elipse. Podríamos calcular puntos, pero como hay todavía que hacer 3 elipses, vamos a prescindir de los puntos. Vamos a hacer este arco, este otro, por aquí, este por aquí, y este arco por aquí. Bueno, miramos si hay una plantilla que tengamos que tenga más o menos una elipse con esa excentricidad, ¿vale? O sea, con ese alargamiento. La excentricidad es C partido A en una elipse, sería algo como esto, así. Si tenemos la elipse, ¿vale?, pues tenemos que A se le llama a esta longitud y C se le llama hasta el foco, ¿vale? O sea que esto es A y esto es C. La excentricidad se define C partido A. Bueno, un dato ahí, pero bueno, no es que importe mucho. Bueno, tenemos entonces ahí las elipses. Decía, a lo mejor hay una aquí que se adecúa un poco. No, esta es menos excéntrica, y estas de aquí puede que se ajusten un poco más. A ver, siempre mejor que a mano, pues esta se ajusta bastante. Como vemos, una vez que está hecha a mano, pues es más fácil ahora cuadrarla ya con una plantilla. Como veis, si encontráis varias, siempre es más fácil y más preciso hacerlo con plantilla, porque estas ya están perfectamente calculadas. Entonces, fijaros que es mucho más precisa, ¿vale? Incluso ya creo que hasta la puedo trazar ahí a bolígrafo, ¿vale? Como veis, es mucho más precisa que a mano, ¿no? Bueno, haremos lo mismo. Ahora son 2 semielipses, aquí una y aquí otra, y al final una que sea tangente a todas, ¿vale? Y como está desviada de esta línea, no pasa este punto por este eje, el eje que pasa por VP, recordad que P está aquí arriba, necesariamente el contorno va a ser una elipse, o sea que no va a ser una circunferencia, ¿vale? En caso de que estuviera sobre la línea VP, sí que tendríamos que el contorno sería, aquí está P, el contorno sería, como ya sabemos, una circunferencia, ¿vale? Bueno, tenemos esa elipse, ahora hacemos las otras dos de los planos verticales, ¿vale? Entonces tenemos una, normalmente si la hacemos entera sale mejor, pero bueno, para no llenar todo de... Entonces tenemos aquí el arco elíptico y viene ahora por aquí. Así. O sea que podría ser este trozo de elipse, casi parece una isométrica. ¿Vale? Fijaros que esta elipse debe ser tal que entra tangente a esta vertical, entra tangente a esta vertical y es tangente a esta horizontal, ¿vale? ¿La veis, no? A ver, así se ve un poco mejor. ¿La veis, no? Bueno, y ahora tenemos esta de aquí que pasará lo mismo. Fijaros que este es el centro, por lo tanto corta aquí, sale de este punto, sale tangente de esa vertical por ese punto, entra tangente por este, y ahora aquí va a ser tangente aquí, con lo cual ya se cierra rápidamente, ¿no? Fijaros que la gran distorsión que tiene, ¿no? Ahí veis el arco elíptico. Entonces vamos a hacerlo bajo otro punto de vista. Entonces tenemos aquí el arco elíptico. Ahí está, vale. Bueno, pues ya tenemos las dos, ¿no? Es como si dijéramos, esas son 2 secciones verticales, ¿vale? Cuando una superficie es de revolución, a veces la definimos con secciones, es la mejor forma de hacerla más clara, ¿no?
Y por último habrá que hacer la elipse que es tangente a las 3. Bueno, lo entendéis, ¿no? Hay las dos secciones verticales por el eje central, ¿no? Recordad que ese es el eje central y por ahí pasa esta sección vertical y la otra, ¿no? Y para concluir haremos esta última, la voy a hacer. Fijaros que tiene que ser tangente a las 3 elipses. Aquí, aquí, aquí y aquí. 4 puntos de tangencia, ¿vale? Entonces marco por aquí la posición de ese arco elíptico, este otro. Podríamos hacer más secciones para detallar con más precisión lo que se llama el contorno envolvente de ese hemisferio, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así porque se aproxima a un arco casi circular. Bueno, es elíptico, pero se aproxima bastante a una forma algo circular, ¿no? Aunque es más elipse que circunferencia, como veis, ¿no? Bueno, pues fijaros, sale tangente de esa, es tangente a esta aquí, ahora viene por aquí con una curvatura suave, como toda cónica, es tangente a esta y es tangente ahí arriba a esa. Y ese sería ya el resultado final, ¿vale? Vamos a buscar las elipses, tenemos aquí para hacer plantillas de elipses para ajustar. Entonces, vemos, por ejemplo, esta es la menos excéntrica, me podría valer, por ejemplo, esta de aquí. Ahí la tenemos ya. No es que entre tangente, pero bueno, si cogemos una más pequeña, fijaros, esto también me da una solución y es que me está dando casi la esfera completa, ¿no? Con lo cual me da todavía una mejor solución, ¿no? Que hacer solo, como decía, si teníamos la esfera completa era más preciso. Bueno, lo voy a utilizar, siempre es mejor que a mano. Entonces viene por aquí y por aquí. Vale. Ahí la tenemos ya. Voy a coger para esta parece una isométrica, entonces cojo la de elipses isométricas, aquí la tenemos, como vemos, bueno, no es que se ajuste mucho, pero bien. Si cojo una un poco menor, ya queda un poco, sería entre las dos, entre 20 y 22, ¿no? Entonces, bueno, viene por aquí, sale de aquí tangente y es esta curva. Vale. Bueno, por último, también esta que también parece isométrica, vuelvo a coger la plantilla y la trazo aquí intentando ajustar. Vale, como veis, el eje mayor sería en la perspectiva ahí perpendicular, el eje mayor a la línea de esa fuga. Vale, por lo menos en la realidad, cuando hay mucha distorsión parece que eso se pierde, ¿no? Pero bueno, parece que esta se ajusta un poco más, ¿no? Entonces sale de ahí tangente, viene por aquí, entra tangente por aquí y entra tangente por aquí. Bueno, ya tenemos todo, lo que sí, esta debe ser tangente aquí y parece que ya está completa, ¿vale? Bueno, pues esa será la figura del hemisferio o semiesfera. Recordad que en una esfera tenemos estos fragmentos. Si cogemos una esfera, que coloco aquí, tenemos, si le quitamos esta tapa así como si fuera el sombrero de un obispo, ¿alguien sabe cómo se llama este trozo? Bueno, eso se llama casquete esférico, ¿vale? Si, por ejemplo, cojo este tramo de aquí, entre dos circunferencias, fijaros que ahora no pasa por el polo, la superficie, este fragmento se llama zona esférica, ¿vale? Y si hago, por ejemplo, esto, que tendría dos meridianos de la esfera, bueno, pues esos serían usos de la esfera, ¿vale? Y si quitamos este gajo, por decirlo así, de una mandarina, pues es una cuña esférica, ¿no? Luego tenemos un sector esférico, si por ejemplo cogemos, pues imaginaros 3 arcos hacia el centro, por detrás así, ¿no? Ahí tenemos sector esférico. En fin, que podríamos seguir cogiendo trozos y definir las denominaciones para las superficies, calcular volúmenes, etcétera, ¿vale? Bueno, tenemos ya la figura, el completo, e íbamos a hacer la planta y alzado y las sombras, ¿vale? Por último, el resultado final lo podemos cuadrar, a ver qué tal sale. A lo mejor ahora lo estropeamos un poco, pero bueno, para que sea mejor a tinta. Entonces cogemos la elipse que era tangente en esos 4 puntos, dibujamos ya la elipse, pasa por esos
4 puntos. Ahí la tenemos. Bueno, como vemos aquí me pasé un poco de la caja. Luego teníamos la elipse isométrica. Entonces esas líneas de definición no existen, pero bueno, yo las voy a marcar para que se vea. Tenemos aquí el contorno que se aproximaba a una de estas. Bueno, esta queda un poco... Antes la encontré mucho mejor que ahora. A ver, tendría que ser así, perpendicular esta línea al eje mayor. Y bueno, parece que esta se ha ajustado incluso más grande. Claro, pero ahí ya no sería tangente, se tendría que cerrar un poco. Y claro, tiene que ser también tangente a esas de ahí. Bueno, sería, viendo que a lo mejor una que fuera, a ver si está por aquí, se ajusta más una menos excéntrica como estas, ¿vale? Entonces esta se ajusta un poco más. Entonces ya hacemos el contorno, aquí, sale de ahí, viene por aquí, y entra por ahí tangente. Bueno, pues esa sería ya la superficie. Y por último voy a marcar las líneas de definición, que ya sabemos que no existen, pero las voy a poner, bueno, para que se vea mejor. Las voy a colocar en otro color, ya que no existen. Incluso voy a colocar discontinuo lo que no se ve. Bueno. Pasar luego las sombras ahí ya será algo más complicado, pero bueno, si no sale muy lioso lo podemos hacer. Entonces, fijaros que este arco se aproximaba a más o menos las curvas. Entonces debe ser tangente aquí y por aquí debe entrar vertical. O sea que encontrar una elipse en el punto exacto no es nada fácil. Habría que calcular incluso posición de ejes, pero aquí no estamos con tiempo para eso, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a marcar así. Tenemos entonces aquí la tangente y ahora entra por ahí abajo, discontinua, y como es hueca nos deja ver aquí este trozo, ¿vale? ¿Se entiende eso, no? O sea que hasta el punto de tangencia va a ser continua esa sección, ¿vale? Y luego va a venir hasta aquí. Entonces por aquí será discontinua, ¿vale? Todo el mundo entiende eso, ¿no? Y luego hacemos lo mismo de este lado con otra elipse que también parece isométrica, ¿vale? Y que es ligeramente más grande. Incluso podríamos coger una como esta, sí, ya que parece que es tangente ahí en ese punto abajo. También tendríamos ahí tangente en ese punto, por aquí discontinua, sale tangente de aquí, entra por ahí tangente y ahora por aquí discontinua, ¿no? Y por aquí continua, entrando tangente a la vertical. Bueno, no es que esté muy allá, pero bueno. Bueno, por último íbamos a hacer la planta y alzado e íbamos también a calcular sombras, como decíamos. Entonces rápidamente, ya hacemos en planta y alzado, ya es bastante. Entonces vamos a hacerlo de este lado, ya que ahí hay mucha cosa. Entonces dibujamos. ¿Alguien se atreve a hacerlo ahí en el encerado? Bueno, pues tenemos la figura en planta. Marcamos los ejes, hacemos el alzado. Entonces para ello necesitamos colocar la regla y desplazarla para hacer los ejes. Entonces marco aquí, por ejemplo, la posición de este eje en vertical, y cuando el grosor es muy pequeño no se pone en la pieza y se pone en la línea de referencia que marcaremos ahora. Los dos ejes, el vertical y aquí arriba igual, para el alzado. Y ahora aquí pues este eje que será ortogonal a este de aquí. Bueno, por último marcamos la posición de la línea de tierra, por ejemplo aquí, y colocamos también aquí arriba la posición de la figura, que pues tiene que ser la misma en tamaño. Marcamos aquí la posición del eje un poco más hacia arriba para ser más precisos, y ahora coloco la semiesfera. Vale.
o hemisferio, como le quiera llamar. Entonces va a venir desde este punto, va a ser tangente aquí en la base y va a venir hasta este punto. Bueno, ya tengo ahí la línea, el arco por el que debo hacer una horizontal para concluir. Entonces, si hago una línea horizontal, pasará por esos dos puntos y esa es ahí se ve la semicircunferencia, ¿vale? El semicírculo, ¿no? Bueno, ya tengo la figura y vamos a calcular las sombras, ¿vale? Todo el mundo lo entiende esto, ¿no? Tenemos un eje, tenemos el otro. Vamos a hacer una acotación rápida. Entonces, esto es simplemente una circunferencia y como es esfera, pues podemos marcar aquí la posición de la flecha dirigida hacia el centro. Ponemos la flecha llena con la abertura de 15 grados, o sea, una flecha fina, no me hagáis triángulos equiláteros, ¿vale? Y luego ponemos el símbolo de diámetro de la esfera, sería radio si fuera menos de 180, ¿vale? Pongo es, por ser media, y ahora marco aquí la longitud, ¿vale? Entonces, imaginando que represente la que tenemos por aquí, a ver si la tengo por aquí, bueno, es casi igual, ¿no? Entonces mediríamos la real, que es esta. La real mide 4, ¿vale? Y esta mide 36, ¿vale? Vale. O sea que en realidad la escala será 36 partido entre 40. Vale. Esto entre 2 será 18, 20. 2 por 9, 18, 2 por 10, 20. Vale. Y ahí nos quedamos. Escala 9 décimos. Vale. Bueno, y pondríamos la medida real. Decíamos que era 40, lo pongo en milímetros, 40. Vale, se acabó, no hay más que hacer, porque al poner este eje ya sé que es la mitad de la esfera, no hay más que acotar. Lo que sí, como el objeto, esto es una línea fina que sobresale, como el objeto termina aquí, vale, entonces deberé marcar el espesor, ya que no tiene espesor, pero si tuviera espesor, tendríamos algo como esto, ¿no? Tendríamos por aquí esta línea discontinua, y aquí abajo veríamos este grosor, ¿vale? Bueno, ojo con esto, no se viene haciendo así ya que se muestra el interior, entonces una acotación bien hecha sería esto, si tuviera grosor. A ver, atención, sería aquí arriba, marcaríamos el exterior, marcamos aquí el eje, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba esto? Y aquí no hacemos nada, ¿vale? Mientras que aquí abajo la marcamos entera, tal y como es, con esa superficie interior, ¿vale? Equidistante con circunferencia concéntrica, ¿vale? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Cómo se llamaba? Y aquí el rayado 45 que indica que estamos quitando un cuarto de la pieza para que se vea el interior, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces sería corte de cuadrante, como si cojo la pieza y a la pieza, que es un cuenco, le quito aquí este trozo, ¿vale? Y entonces me queda esto, ¿vale? Lo entendéis, ¿no? Me queda este trozo en el alzado y solo luego en el alzado me deja ver esto y el rayado me indica que es un corte imaginario, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, pues ese sería el corte de cuadrante, pero el grosor mínimo me indica que esto debo marcar aquí, podría poner una línea de referencia, la voy a poner ya así en plan rápido, a mano, y pondría aquí espesor. Como esto estamos hablando en milímetros, ¿no? Bueno, estamos hablando de 40 milímetros, ¿no? Cogemos la esfera. Entonces, vemos aquí, para hacernos una idea, pues aquí tendríamos 10, 20, 30, 40 milímetros, ¿no? Bueno, pues sería más o menos 0,3 milímetros espesor y pondríamos 0,3 milímetros. Bueno, tenemos ya acotada la figura y ahora íbamos a hacer las sombras.
Si viniera en otra dirección el rayo, tendría que hacer un nuevo plano de proyección, no lo hemos visto. Entonces simplemente voy a imaginar que el rayo viene por aquí. Entonces lo coloco paralelo a este plano, tenemos la plantilla alzado, este será el alzado, ¿no? Entonces hago una dirección del rayo, voy a hacer por ejemplo que venga por aquí, así. Si por ejemplo lo coloco aquí, a ver, para que me entre dentro, voy a hacer que caiga por ejemplo aquí, así. Entonces me cae dentro así. Fijaros que estoy poniendo en el alzado la dirección del rayo, marco aquí por este punto la dirección del rayo y marco aquí también la dirección del rayo. Imagino luz solar, ¿vale? Bueno, se entiende eso. Fijaros que lo único que tengo que marcar es en el alzado la dirección por donde va ese rayo de luz, ¿vale? Lo voy a marcar así, se viene marcando así con una flecha, ¿vale? Eso quiere decir que si tengo aquí el sistema diédrico, el rayo viene por aquí, ¿vale? Y ahora, visto desde arriba, viene según esta dirección. O sea que visto desde arriba, la dirección del rayo siempre debemos marcar las dos. Es esta, ¿vale? O sea que marco aquí la plantilla y el alzado del rayo, ¿vale? Bueno, por último, esto sigue esta dirección y por tanto ya sabemos que corta aquí al plano horizontal y estos 3 puntos los bajaré, a ver, los bajaré aquí para obtener ya la traslación de esta figura. Y como es una traslación, pregunto, si traslado esta circunferencia aquí, ¿qué quedará? ¿Una elipse o una circunferencia al proyectarla con paralelas? ¿Elipse o circunferencia? Circunferencia. La traslación de una figura, cuando es sobre un plano paralelo, queda exactamente la misma figura, ¿vale? Pues ya podemos hacer ahí una circunferencia idéntica a la anterior. O sea que ya tenemos la sombra de... Hombre, casualmente viene a parar aquí también, no lo hice a propósito. O sea que la sombra de esa circunferencia horizontal será otra circunferencia horizontal, cuyo eje es ese. Con lo cual puedo coger la plantilla de elipses, o de elipses de circunferencias, la misma circunferencia. Si no sale idéntico es por un mal trazado, no es por otra cosa. Vale, pero al ser con paralelas debería ser idéntica, ¿vale? Bueno, ahí la tenemos, la sombra de esa circunferencia. Vale. De acuerdo. Y ahora fijaros que el rayo, si tuviéramos la esfera completa, a ver si lo veis aquí, cuando el Sol, pensad en la Luna, sombrea a la Luna, a veces tenéis media luna, ¿no? ¿Lo veis? Así, ¿no? O sea que la sombra de la Luna será esto, ¿no? Bueno, eso quiere decir que si hago esa dirección, del rayo de luz en el alzado, entonces hago aquí la perpendicular y ya tengo que esta va a ser la separación de luz y sombra, ¿vale? Todo el mundo lo ve eso, porque es en realidad, fijaros que es, si tengo la esfera, pensad en la Luna, de repente los rayos de sol vienen por aquí, lo estáis viendo todos los días, y entonces el cilindro circunscrito es tangente a la Luna y deja esto todo de sombra, ¿lo veis, no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Si fuera entera, el cilindro tangente pasa por este punto y separa sombra de luz, ¿vale? Bueno, pues ya podemos darle sombra y tenemos ya la sombra exterior de la esfera, ¿vale? Una cosa es la exterior y otra cosa será la interior, ¿vale? Bueno, pues le damos ahí. Si la figura fuera sólida, pues se acabó el ejercicio, ya no habría más que hacer, ¿vale? Pero como tiene un hueco interior, entonces no nos vale. Vale. A ver si hay un difumino por aquí. Bueno, pues le damos aquí para igualar un poco esto. Bueno, una cosa es la geometría, que nos dice ahí se separa la luz de la sombra. Lógicamente eso no sería una línea perfectamente definida, eso ya sería entrar en cuestiones de análisis de formas artísticas, etcétera, ¿no? Vale. También aquí habría más luz que aquí, etcétera. Pero bueno, ya digo, no voy a entrar en eso porque aquí estudiamos
pues como se estudia en óptica geométrica, independiente de la naturaleza de la luz, estudiamos simplemente intersección de rayos de luz y planos, y provoca entonces ya ese efecto de la sombra de la esfera. Bueno, ¿todo el mundo entiende que esa es la sombra de la esfera? Sí, por fuera. Todo el mundo lo ve. Ahora lo hacemos por dentro. Bueno, si tenemos por dentro, entraría el cilindro tangente y necesariamente, fijaros que si cojo este punto, cae aquí la sombra. O sea que este punto donde corta aquí, habrá que bajarlo por aquí. Entonces hago ahí una vertical. Hago aquí la vertical y vemos que ese punto cae aquí. ¿Vale? Y ahora sale de aquí, por lo tanto será un arco elíptico que pasa por estos 3 puntos. ¿Vale? Entonces ya puedo hacer la línea, para que me salga mejor la elipse, la línea vertical y aquí las 2 horizontales. ¿Vale? Ahí es de donde sale la luz tangente. ¿Vale? Lo mismo aquí haría otra horizontal y ahí debo poner una semielipse y se acabó. ¿Vale? O sea que la sombra interna de esa figura, a ver si tenemos aquí una elipse que podamos inscribir aquí, parece una isométrica, a ver si nos vale la isométrica. Pues casi. Vemos, colocamos ahí los ejes, curiosamente es que es clavada, vamos, fijaros que pasa por aquí, por este punto. Vamos, ni a propósito me hubiera salido igual. Ahí la tenemos, ¿no? Esa es la sombra interna, ¿vale? Bueno, pues ya podemos darle ahí oscuridad y dentro esto es lo que proyecta de sombra, ¿vale? Y se acabó el ejercicio. Todo esto sería sombra y ahí queda la luz. Eso quiere decir, ya si lo dibujo en 3D, para que se entienda mejor, porque en planta y alzado no tenemos costumbre, que lo que quedaría sería algo como esto. Hacemos aquí. Vamos a dibujar el cuenco. Vamos a hacer aquí la mitad de la esfera, más o menos, y aquí una elipse, por ejemplo esta, o, bueno, esta. Bueno, el cuenco sería algo como esto, más o menos, aunque aquí se está bombando, no debería ser, ¿no? Y fijaros que hemos hecho, si lo hacemos entero, aquí el cilindro circunscrito que provocó aquí esta sombra por fuera. Que todo esto es por fuera y por dentro este punto cae aquí y la sombra sale de aquí así, siendo tangente aquí. Fijaros que este punto y este coinciden, ¿no? Entonces en el interior de la esfera esto es la sombra y en el exterior será esto así. Está aquí invertido, ¿no? O sea que el interior será todo esto en sombra y el exterior será todo esto. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, aquí continuaríamos hasta el final. Eso sería ya el resultado final. Lo mismo, todo esto en sombra. Bueno, esto deberíamos hacerlo tangente a la elipse y sería ya al final lo que quedaría en sombra. Entonces remarcamos ya para concluir la sombra de la figura y lo mismo todo por aquí. Bueno, todo el mundo entiende que esa sería la sombra del cuenco esférico, ¿sí? Bueno, tenemos ya las 2 vistas, planta y alzado, y una perspectiva así hecha a ojo. Bueno, y eso ya para pasarlo a la cónica, aunque no lo vamos a hacer, pues si tuviéramos esto, podríamos ir marcando varios puntos. Por ejemplo, este punto donde cae, pues lo marcaríamos ahí con la altura correspondiente, vale, donde sea, aquí atrás, ¿no? A la altura la proyectamos ahí donde quede. Y entonces podríamos hacer la sombra definida por esa elipse interna y luego la otra elipse externa, ¿no? Bueno, digo, ya con esto es suficiente, pero bueno, así nos hacemos una idea de cómo calcular las sombras, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra del cuenco. Quedaros entonces con la idea. Fijaros que es esta figura, pero sería hueca, ¿vale? Planta, alzado, acotación y por último perspectiva cónica de la figura, ¿vale? De acuerdo. Bueno, por último tenemos
que la circunferencia esta proyecta su sombra aquí y ahora el cilindro circunscrito a esa semiesfera es tal que hace que al realizar aquí la tangente en este punto, siguiendo la dirección del rayo, pues vemos que la tangente corta al plano horizontal en este punto. Bueno, pues ese punto lo bajamos con una vertical y ya obtenemos ahí, a ver si no se mueve la lámina, obtenemos entonces ya la posición del vértice de la elipse. Al bajar este punto sale de aquí. Eso quiere decir que es una elipse que viene desde este punto y aquí tiene el semieje menor, ¿no? Y pasa por aquí. Podemos calcular puntos de la elipse o bien si queremos, pues ya que tenemos por ejemplo esta línea corta aquí, podemos hacer la circunferencia horizontal que pasa por ahí y es una sección horizontal de la esfera. ¿Vale? Pues esta sección horizontal llega hasta aquí, el diámetro de aquí a aquí podemos trazarla. Entonces podemos coger el compás y proyectar, o bien cogemos la plantilla de elipses, de circunferencias, cogemos la circunferencia que tiene ese diámetro, así ya no buscamos con el compás, dibujamos aquí la circunferencia y esa circunferencia viene por aquí. Entonces esa circunferencia al bajar este punto cae, al bajar aquí una vertical cae aquí. Bueno, eso quiere decir que esta línea es la que viene por aquí, siguiendo la dirección del rayo, que es una horizontal, ¿vale? Y vemos que corta realmente en este punto, que bajamos aquí. ¿Vale? A ver, parece que estaba saliendo fuera. Decía que de repente la sección de ese hemisferio corta aquí y esta circunferencia la proyectamos aquí con su diámetro, dibujamos esa circunferencia aquí con el diámetro, será concéntrica a la anterior, y esa circunferencia corta a la vertical por este punto aquí. Entonces hacemos aquí la dirección del rayo, ¿vale? Y vemos que ese rayo corta en el suelo aquí, bajamos ese punto aquí. Bueno, pues ese será un punto de la elipse. Demasiado complicado, es más fácil calcular los puntos de la elipse por el método convencional, sin tener en cuenta los rayos de luz y la intersección con el plano horizontal. Bueno, una vez que tenemos esto, también tenemos que aquí hay un vértice de la elipse, otro, y aquí tenemos este vértice, por lo tanto haremos ya la elipse que pasa por ahí. Y como se adecúa bastante, parece ser, a una elipse, bueno, esta ya queda algo grande, ¿no? Además no es este tipo de elipse, sino que es una elipse, pues como vemos, esto es más estrecho y esto más largo, más excéntrica, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar aproximar así un poco parecido. Lógicamente aquí tendría que entrar tangente a esta línea y aquí también tangente a esta línea. Entonces será una elipse que viene por aquí, ¿vale? Entonces, como viene por aquí, vamos a calcular un punto que quede por aquí de una forma más precisa que esto, ya que aquí el margen de error en la circunferencia concéntrica, junto aquí a la intersección se van sumando errores. En cambio, el punto de la elipse es más rápido si lo calculamos. Pues el extremo de la longitud A del semieje mayor es este. Entonces podemos coger el punto medio, ¿vale? Y si queremos unirlo, el punto medio, unirlo con este. Y luego duplicamos esta medida y lo unimos con este y ahí habrá un punto de la elipse. Vamos a hacerlo así. Entonces cogemos aquí el punto medio de estos dos. Aquí tenemos que es más o menos 36, pues 18. Bueno, pues el punto medio queda por aquí más o menos. Vamos a verificarlo con el compás y ya terminamos. Entonces, si cojo aquí esta longitud de aquí hasta este extremo, tiene que ser igual que esta. Pues lo medimos mal, a ver, medimos de nuevo. No cogí el punto adecuado. Entonces, tiene que ser desde este punto hasta este, que era por donde venía aquí la intersección con la tangente. Bueno, entonces, bajo este punto y esta medida desde aquí hasta ahí al final, claro, tomé mal ahí la medida. Esto, el punto medio, pues será este. Desde aquí hasta aquí, aquí lo tenemos. Bueno, entonces ahora sí, este es el centro desde esta medida hasta esta. Ahora sí.
Bueno, y ese centro, como ya sabemos, lo unimos en un cuadrilátero, lo unimos con este punto, con este de aquí, o sea que aquí viene la línea, mientras que ahora cogemos esta misma medida desde aquí hasta aquí, la colocamos aquí, y al unir ese punto con este, me dará ahí un punto de la elipse. Bueno, eso quiere decir que la elipse pasa por este punto y pasará aquí a igual distancia por este punto. Eso quiere decir que esto quedaría más hacia aquí. Bueno, ya tenemos entonces esos dos puntos de la elipse, más los otros dos, más este, ya son 5 de la semielipse, con lo cual ya podemos ajustar bastante bien. O sea que sale de aquí tangente la curva, entra por ahí y llegaría aquí hasta este punto por debajo. Ya no se ve, ya no lo vamos a marcar, o sea que hace esto así. Esa será la zona de sombra. Y aquí en este punto también lo bajamos y lo mismo. Saldrá de aquí tangente y vendrá por aquí y entrará tangente a ese arco circular. Bueno, ya tenemos ahí el arco elíptico, con lo cual esa será la zona de sombra que provoca esa figura proyectada sobre el suelo. Pues ya podemos hacer un tono pues, más o menos homogéneo y hemos concluido la sombra proyectada sobre el suelo. Aquí arriba vendrá desde el punto de intersección hasta este extremo. Esta será la sombra de aquí a aquí. Mientras que aquí tenemos todo esto. Y esta será la sombra que proyecta la figura sobre el suelo. Bueno, una vez ya que tenemos la sombra, pues vamos a darle un poco con esto para hacerlo más homogéneo. Como vemos, hay un arco elíptico que sale de este vértice, una semielipse y que provoca aquí todo esto de sombra. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Esa será la sombra de la figura. Vamos por último a quitar todo aquello que se ha extendido. Si tenemos aquí una goma. Cogemos aquí todo esto que sobra ya. Bueno, aquí nos comimos media elipse, pero bueno, que la elipse venía por aquí. Y lo mismo por aquí. Y esto ya sería la zona que queda por dentro en luz. Bueno, pues esa sería la sombra que proyecta la figura sobre el suelo. Y es este arco elíptico tangente a esa circunferencia. O sea que será tangente a lo que es una semicircunferencia, semicírculo, ya que esto ya podemos decir forma parte de la elipse. ¿Vale? Y aquí tenemos esto. Eso no quiere decir que, bueno, al ser esfera, pues también aquí habrá algo más de oscuridad que podemos insinuar. Y aquí también darle algo más de contraste. Vale. Igual que aquí, pues también podríamos dar, aunque esto es cóncavo, ¿no? Pero bueno, también podríamos darle este tono. Bueno, pues esa sería ya la solución final. Sombra propia por dentro, sombra propia por fuera y sombra arrojada sobre el plano horizontal y viene de aquí a aquí, ¿no? Y luego la perspectiva cónica de la figura definida por la circunferencia superior y dos secciones verticales que pasan por el eje central, dos secciones ortogonales, ¿no?
la que corresponde en realidad a esta línea, que será este arco, y la que corresponde a esta, que corresponde al otro arco, y el eje vertical central que nos provoca ahí ya la figura con la solución.